Cuando mi abuelo nos dejó, se abrió una caja de Pandora. Yo lo busqué por todas partes, en cada cajón y en cada rincón, mas no lograba encontrar ese algo para que los demás pudieran recordarlo. No entendía por qué, pero todos actuaban como si nunca hubiera existido. Pero sí que existió, y yo nunca lo olvidé. Cajones vacíos, rincones, calles sin salida, recortes y borrones. Dar con una pista fue como caminar en círculos durante 5 años. Hasta que finalmente encontré algo. Un ladrillo hueco en su viejo jardín, el cual parecía como si él nunca hubiera estado allí. Claro, encontrarlo no fue fácil, y tuve ayuda de la casualidad. Adentro tenía una llave y un papel con indicaciones escritas de su puño y letra. No lo dudé ni por un segundo. Las pistas me guiaron a su viejo baúl, ese que siempre guardaba con tanto recelo, y allí encontré lo inimaginable. Estaba lleno de papeles, documentos, dibujos y grabaciones de distintas épocas, con relatos de personas presentes en muchos de los momentos históricos más importantes. Para cualquiera sería solo un baúl. Para mí era una máquina del tiempo. Una máquina del tiempo que guarda un sinnúmero de secretos y relatos. Y uno de ellos empieza con un hombre a punto de morir fusilado por el crimen de proteger a su país. No fue el primero, y mucho menos el último. Cuando los filibusteros invadieron Nicaragua como primer paso para la conquista de Centroamérica, se llevaron a cabo diversos fusilamientos. Uno de ellos fue el de Mateo Mayorga, quien fue considerado un mártir, cuyo desalmado asesinato tenía como único objetivo el de aterrorizar a propios y extraños. Lo cual así fue. El licenciado Mayorga era ministro de Estado y tenía 29 años cuando su cadáver fue dejado en el atrio de la parroquia, rodeado únicamente por un charco de sangre valiente que se hacía más y más grande. La muerte del joven fue como la misma esperanza cercenada. Acto seguido, el general y ministro de guerra, Ponciano Corral, firmó un acuerdo con William Walker. No obstante, se percató poco después que estaba entregándole el país y de inmediato envió cartas a Guatemala y Honduras, pidiendo por intervención armada. Esto no le hizo ninguna gracia a Walker y ordenó su fusilamiento, obligando a que las campanas sonaran de nuevo, anunciando la muerte de otro héroe. Pero hubo un asesinato más, uno poco conocido y del que no hay registro alguno. Era del espía que enviaba las noticias a Costa Rica. De su apellido y origen se sabe muy poco, y mi abuelo se refería a él como Valenciano, nada más, quien hizo el incansable recorrido no sin ser perseguido por un grupo de filibusteros. La ruta que conocía Valenciano era bastante rígida. Intentar huir a otro pueblo podría ser su perdición, por lo que debía llegar al lugar con más gente posible. El recorrido fue de días agotadores. El caballo viejo estuvo a punto de reventar un par de veces y la comida se había acabado, pero logró divisar a lo lejos la capital. Valenciano forzó un poco más a su corcel, lo cual fue la perdición para el pobre animal, quien cayó con todo y Valenciano. Este se levantó renqueando. Tuvo que apoyarse con una rama que encontró por ahí. La ciudad estaba muy cerca, pero los filibusteros se escuchaban todavía más cerca, y el atardecer extinguía la poca luz que iba quedando. A este punto, Valenciano empezó a gritar ayuda, agitando los brazos, pero ya no quedaba casi nadie afuera. Valenciano apenas había llegado a las afueras de San José cuando un jinete lo embistió con fuerza, haciéndolo gritar con la espalda rota. Y en el mismo suelo fusilaron al pobre Valenciano, mientras la lluvia empezaba a caer. Todo el pueblo empezó a salir y los filibusteros prefirieron huir en vez de dar explicaciones en inglés. Se escucharon gritos de horror. Nadie sabía qué hacer con el pobre muchacho, y mientras lo revisaban encontraron una carta dirigida al mismo Juan Mora Porras. La sangre hacía casi imposible su lectura y el agua de la lluvia hizo que ésta se rompiera por el mal manejo de los vecinos. Pero sí que fueron capaces de leer el mensaje. Ya vienen los filibusteros, eso decía. Al día siguiente, el presidente Porras emitió la proclama. La amenaza era real, y llegará el momento en que los costarricenses vayan a las armas para defender su patria, para defender su libertad. No se quedarían de brazos cruzados.
Y si perdían, que fuera luchando. Estos relatos en los escritos de mi abuelo me intrigaban muchísimo. Hay bastantes detalles que claramente son conocidos, y fácil pudo escribirlos en un intento de tener su propia enciclopedia. Pero había algo sobrenatural en esto. Y quizá no lo hubiera visto así, si no fuera porque mi abuelo desapareció sin dejar rastro. Un día, hace un tiempo, cuando yo tenía 19, pregunté por él, y todos en mi familia hicieron como si estuviera loca, como si estuviera hablando de alguien que no existe, y como si él nunca me hubiera criado. Según ellos, nos abandonó desde que nació su última hija. De pronto era invención mía que estuvo en las fiestas y celebraciones familiares, era invención mía todos los regalos de cumpleaños que me dio, pero nunca encontré tales regalos. Ni siquiera estaba en las fotos que yo recuerdo bien haberlo visto. Parecía borrado de los cuadros y reemplazado de los recuerdos. Busqué sus cosas y estas ya no existían. Fui a su habitación y era una bodega. Hasta su finca era un lote baldío. Es como si fuera la única que lo recuerda. Y si es así, soy la única que puede hacer algo al respecto. Por eso sé que el secreto debe estar en su viejo baúl, en su máquina del tiempo.